Estamos de regreso y hoy vamos a debatir cuál es la mejor selección del siglo XXI, entendiendo que España se convirtió el 19 de julio del 2026 en la primera en ganar 2 Copas del Mundo desde el año 2000, una selección española que además ha sido dominante en categorías inferiores, en fútbol femenil y que tiene ya 3 Copas de Europa o 3 Eurocopas y aparte 2 Copas del Mundo. Creo que el debate se puede zanjar con este partido, pero Argentina está por ahí también, al igual que Francia, que ha tenido buenas generaciones, Javi y Ale, y también lo de Brasil en su comienzo de siglo. Sobre todo con Francia, ¿no? Que es esta comparativa de qué equipo está en, digamos, en el mejor momento en los últimos años, y ahí es la comparativa importante. Creo que Argentina también lo ha hecho bastante bien, ya decíamos todo lo que le ha costado, ¿no? El poder clasificar a las finales, primero de la Copa del Mundo, lo de Copa América también, pero digo, más allá del valor que puede tener el hecho de ganar esta última, bueno, en Qatar con Messi, pero el hecho también de estar en esas finales, Javi, creo que también hay que darle su valor, ¿no? Porque muchas veces sí no las ganas, pero también sigues compitiendo en el máximo nivel, en el mejor torneo que existe en el mundo. Sí, fue la constancia de esta Argentina, que después de estar desde el 93 en esa Copa América que le ganan, o nos ganan a México, fueron muchos años de espera, ¿no? 28 para que se alcanzara finalmente una Copa América. Llegó la finalísima también previo a Qatar, que fue un título que se da contra Italia en un intento también de empezar a tener esta rivalidad. Sumó también la otra Copa América. O sea, fue una seguidilla importante para Argentina. Pero hay que reflexionar qué han hecho como selecciones otros. Ya nos queda lejos el recuerdo de Brasil. Pero Brasil, que venía de ser subcampeón en Francia 98, gana en Corea y Japón 2002 con Ronaldinho, con Ronaldo, todavía con Rivaldo, y termina luego ganando 2 Copas América, ¿no? 2004, 2007. En medio queda el Mundial de Alemania que los elimina Francia. Creo que esa Brasil era muy dominante. Incluso Adriano, recordarán ustedes, hubo un momento, una Copa América Prime, que tenías a Ronaldinho, a Ronaldo y a Adriano y decías, ¿cómo vas a detener estos monstruos? Creo que ese es el último gran recuerdo generacional. Y luego habría que aterrizarse en España de Aragonés y de Vicente del Bosque, donde estaban Casillas, Puyol, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, etc. Ese creo que nos marcó también porque lo hicieron a nivel de clubes. Sí, a nivel de clubes, y creo que son esas generaciones que muchas veces también no recordamos o que en este momento no podemos debatir, por ejemplo, con un Brasil, ¿no? Que esperamos más de un Brasil, que de repente nos quedamos con esa idea de aquella generación dorada, que de repente pasan los años y que seguimos esperando más y más y ya no lo podemos ver o ya no lo podemos comparar igual, como ahora un España que sí lo podemos hacer, ¿no? Que después de 10 años, sí son 10, no, 15 años. Bueno, 16 del Mundial, pero realmente después de la Eurocopa del 2012, ¿no? Cuando ganan Eurocopa en 2008, Mundial y luego la Eurocopa. O sea, fueron 6 años de dominio. Sí, por eso, y es a lo que me refiero. O sea, ¿cuántos años tiene que pasar entonces para volver, digamos, a revivir o a tener una generación muy buena como en su momento fue Brasil y que ahora es España, ¿no? Con este campeón. Sí, bueno, pasaron 16 años sin que ganara ni un partido de eliminatorias en un Mundial, ¿no? O sea, había pasado... no, hay mundiales malos, octavos, o sea, muy malos. Mundiales muy flojos. Fuera en grupos en 2014, todo lo que aconteció con Lopetegui. Rusia los elimina, en Rusia, lo elimina Rusia en octavos, en un cuadro en el que tenía todo para llegar muy lejos. Y también el Mundial pasado creo que fue algo decepcionante caer contra Marruecos, ¿no? Y cómo cayó España, ¿no? Que era la otra parte de este modelo súper dominante, cuando el rival se te encierra y no encuentra la respuesta y lo llevó a los penales y lo perdió España. Que pudo haber pasado contra Argentina, ¿no? A pesar de ser infinitamente superior en el partido. El tema con España es que creo que sí, después de este segundo Mundial, que es algo que ningún otro país tiene en este siglo, creo que sí es indiscutiblemente la más dominante. Porque ha tenido seguramente como le llaman ahora, el peak más alto, que creo que fue en 2010, porque más allá de que no me gustaba cómo jugaba aquella selección, no veías que ningún rival le pudiera ganar un partido. A los del Barça nos encantaba, o sea, realmente no podían competir. Ese tiki-taka era maravilloso, era poesía pura. No creo. Alguna vez te quedaste dormido viendo la tele en aquella selección española, pero la realidad es que el dominio es abrumador, ¿no? Y en Eurocopa, que además es donde más le ha costado trabajo a otros países, Mbappé, Cristiano han dicho que es más complicado que un Mundial. Y si vamos al tema objetivo, hay veces donde la Eurocopa sí es más difícil que un Mundial en el sentido de estrictamente la dificultad de ganarlo por los rivales que enfrentas. Puede ser la ruta no en fase previa. El Mundial es cada 4 años, es otra energía. Mundial tiene todo el aura de un Mundial. O sea, no estoy comparando como tal los torneos. Estoy diciendo que no es sencillo ganar 3 Eurocopas en un lapso tan pequeño de tiempo.
O sea, es un dominio abrumador y le ganó a los mejores equipos del mundo en aquellas Eurocopas. Eliminó a Alemania en una final. O sea, realmente a Italia la bailó un 4-0 histórico. Le ganó en esta Inglaterra, que también es un muy buen equipo. O sea, lo que voy es la dificultad de dominar tanto tiempo, Ale, de ser dominante durante tantos años. Y es que es eso, o sea, porque platicábamos incluso, ¿no?, en otros programas sobre el proceso tan importante que ha tenido, y entiendo también la parte de la exigencia que puede tener una Eurocopa, ¿no? El mismo Cristiano Ronaldo que de repente valora más la Eurocopa que una misma Copa del Mundo, ¿no? Que bueno, pues ya no le quedó de otra, pero bueno, al final también se entiende que son los mejores, pues sí, o sea, al final el Mundial es como sumar esos países, ¿no?, sudamericanos, del Caribe y de repente también de África que te pueden competir bien, pero estás hablando de que en la Euro también, o sea, estás compitiendo directamente, o sea, con las mejores selecciones y con los mejores jugadores que juegan y militan en las mejores ligas. Entonces creo que también sí eso es hablarlo, ¿no? De lo que puede sobre todo tener. O sea, lo que puede lograr, por ejemplo, una selección española para mí sí ha sido lo mejor. Y además, no nada más en lo que ya ha hecho, sino lo que te puede dar también en los próximos años, que eso es lo más interesante. Sí, porque es un proceso y lo mencionábamos también en anteriores programas con Luis de la Fuente. O sea, cuando él llega con la salida de Luis Enrique, con lo que hoy representa Luis Enrique, tú podrías hablar de candidatos para dirigir esta selección al ser españoles y tienes una gama gigantesca, ¿no? De élite, Pep Guardiola, Luis Enrique, lo de Unai Emery, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora teniendo a Luis de la Fuente con este ejemplo, que los conoció con los europeos sub-15, sub-19, que fue entregando también una medalla de plata en Tokio 2020, que se juega en 2021, después también Santidenia, que entrega el oro en París, y se nutre de jugadores como Cubarsí, Fermín López, que ya no alcanzó a subirse a la lista, pero que forma parte de este grupo, y vas encontrando nombres como Yarzábal, como Unai Simón, que se conocían de años, la formación también de Dani Olmo, cómo se conocen a nivel de clubes, cómo han vivido juntos, y sí, tiene muchísimo valor. O sea, hoy Lamine Yamal, que no tuvo el mundial deslumbrante que nos hicimos todos con esa expectativa mediática que él tiene, pues ya fue campeón de la Eurocopa, ya fue campeón del mundo, ya ha sido Raymond Kopa como el jugador joven, ya fue el semifinalista o detrás de Dembélé el Balón de Oro en el último año. Entonces, para mí sí, la cara de Lamine Yamal, de Pau Cubarsí, de esta nueva era, pues te invita a que el legado de España sea monstruoso, Ale, para los Olímpicos de Los Ángeles, para la Eurocopa del Reino Unido y para el Mundial que además, no olvidemos, va a ser en casa. España va a defender su corona en casa en 2030. Sí, y que poniéndolo, digamos, en esta comparación con una Argentina que va a sufrir, ¿no? O sea, porque creo que España encontró su mejor nivel con una generación increíble de jóvenes, y por el lado de Argentina, Rob, que va a sufrir muchísimo seguramente con la salida de Messi, que va a tener que encontrar también a algunos otros jugadores que puedan liderar esta selección, entendiendo que sí, también tiene jugadores jóvenes muy importantes, pero que necesitan sacar esa mejor versión, ¿no? O sea, me refiero ya en selección argentina, ¿no? Porque, bueno, el caso de Julián Álvarez, que creo que también se esperó un poco más, ¿no? También darle seguimiento a un Juliano, que creo que también es un juvenil que puede todavía explotar mejor sus condiciones. Entonces, yo creo que ahí sí Argentina va a sufrir un poco más, porque además también tiene jugadores veteranos, Rob, que ya van a, pues a ver si de salida, ¿no? El mismo Tamendi, quién sabe si el Dibu Martínez continúe, ya hablamos lo de Lionel Messi, Paredes. o sea, Leo Paredes. Tal vez el Dibu sí por edad, pero el resto ya te necesitas revolucionar un poco más, ¿no? Porque la mayoría tienen 27 años y seguramente podrán mantenerse como tal, pero el tema es que te surja un Mastantuono, que un Thiago Almada tome protagonismo, que un Nico Paz, que ahora Julián ya se asuma, ¿no?, como el joven promesa al lado de los Lautaro. O sea, ¿quién va a tomar ese rol, Rob? Eso es lo interesante. Sí, creo que Argentina tiene que afrontar un cambio generacional, ¿no? Sobre todo, creo que fue traumática, y lo habíamos dicho, la retirada de Di María, porque a lo mejor se minimiza lo que es Di María, porque siempre fue un segunda espada, nunca fue la mega estrella de su equipo, y creo que es un jugadorazo espectacular. O sea, que tu segundo mejor sea Di María, te habla de la histórica generación que tuvo Argentina, ¿no? Con Messi abanderando. Ahora, cuando se vaya Messi, es que cambia todo. O sea, cambia la forma de jugar, cambia el ritmo, cambia la motivación, cambia todo. Y ahí habrá que ver cómo se adapta Argentina. Veíamos también los números, una Argentina que en este siglo ha ido, como bien decíamos, de menos a más.
no había ganado nada hasta que ganó la Copa América previa a la pasada Copa del Mundo, ¿no? En 2021. Entonces, además en Brasil. Creo que eso también le dio mucha confianza rumbo al Mundial. Un Mundial del 2022 en el que yo creo que Argentina no tenía el mejor equipo, si nos vamos a las individualidades, pero que pues, con una motivación y con una competitividad bárbara, pues terminó conquistando, ¿no? esa Copa. Ahora pues rindió, creo que incluso por encima de sus posibilidades, también con un cuadro que le favoreció en este Mundial, pero con mucho mérito echando a Inglaterra, que para mí era mejor equipo que Argentina. Entonces, bueno, ahora toca cambiar y creo que si fuera argentino sí estaría preocupado por lo que viene, entendiendo que parece que Scaloni no continúa, el mejor entrenador de su historia seguramente, al menos a nivel de títulos, y pues los jugadores que también van a dejar de estar. Sí, el efecto Messi los catapultó a otro nivel. Creo que esos 28 años de no ganar y de tener grandes futbolistas, leyendas como el Kun Agüero, el Apache Tevez, el Pipita Higuaín, pasaron tantos y tantos, el Pupi Zanetti, Javier Mascherano. Podemos enumerar futbolistas que estaban en la élite y que no era un tema de calidad, era un tema de lograr el objetivo, porque además varios habían sido campeones olímpicos o de mundiales juveniles. Y estos 28 años hicieron una olla de presión tan grande que le cargaron a Messi esa responsabilidad de ser el nuevo Maradona. Y ya después Lionel Scaloni, con muchas dudas alrededor, porque lo señalaban, lo tachaban, el mismo Diego ya en sus últimos años enfermo en declaraciones. Que le faltaba experiencia, decían, ¿no? Sí, o sea, y los periodistas también en Argentina pues, decían, ¿cómo Scaloni va a tomar las riendas? ¿Con qué credencial? Cambiaron la fórmula y también cambiaron pues la historia de Argentina, porque un bicampeonato de América, un título mundial, una finalísima, puso a Argentina en un radar, en un mapa que renovó votos, también con una nueva generación que ya no se quedó viviendo de las historias de los abuelos de Kempes o de los papás de Maradona, de yo vi jugar a Maradona, yo viví el 78. No, pues ahora es la generación de Messi. No, y además yo creo que también parte de todo fue que se cambió la mentalidad, ¿no? Creo que la mentalidad de los argentinos cambió muchísimo, les ayudó también el hecho, por ejemplo, de sí, un entrenador inexperimentado, ¿no? Que de repente no sabía si iba a funcionar, si qué iba a pasar, pero creo que también el hecho de haber sido ese jugador en su momento que incluso le tocó compartir cancha con algunos que dirigió, o sea, creo que también eso le generó esa confianza, ¿no? A este grupo, de ahí empezó a creerse que sí podía, empezó a demostrar que también podían hacer esta unión importante para poder generar y ganar títulos. A mí me gustó mucho porque fue eso, además darle también ese punto al fútbol sudamericano, ¿no? Porque muchas veces también se demerita o dice como, pues un Brasil que hace mucho no compite, ¿no? En Copas del Mundo. Uruguay, que se quedó. Un Colombia, o sea, no sé. Y creo que Argentina le regresó también esa parte a su continente. Sí, pero con una escuela europea. O sea, Sí, no olvidemos obviamente. que tanto Scaloni se hace en Europa como Messi se hace en Europa. Sí, o sea, pero sí hay que reconocerles que regresaron a las bases en cuanto al estilo de juego. sí. O sea, en cuanto a los sí. pases cortos, el juego de Garra, calle, de ímpetu, portero, o sea, empuje. yo sigo una Argentina orgullosa de sus raíces, la verdad. Como no lo vi en otras selecciones. A lo mejor Brasil, por ejemplo, que durante muchos años quiso implementar el juego español para copiar lo que No, hacía pero bien Colombia España, y México, por no ejemplo, le en un funcionó nivel bien. abajo, creo que las palabras del Vasco Sí, Colombia son muy, también. muy reveladoras a lo que realmente somos. De pronto, cuando no tenemos la escuela europea, del trazo, de la táctica, tenemos mucho este espíritu de que los latinos no nos rendimos. Y Colombia y México en ese sentido fueron muy de espíritu, de poner, de meter. O sea, creo que se ven reflejadas selecciones sudamericanas o latinas a este empuje, a esta garra. Ecuador ha intentado ser un poco más táctico, ¿no? Más Ha tratado defensivo. de ser más defensivo. O sea, cada quien sus... Uruguay sigue con la vieja escuela de la garra charrúa. Sí coincido contigo, pero vuelvo al tema. El técnico más importante en la historia de Argentina y el jugador más importante en la historia de Argentina sí tuvieron una formación europea y se salen un poquito de este estilo del técnico que va y declara y que provoca, o del capitán o del jugador referente que sale y que hace la arenga de que vamos a saltar y el que nos... No sé, me deja reflexionando que la versión de los dos, Lionel, Scaloni y Messi, tal vez Argentina debe de entender que es un balance, ¿eh? Ni todo tan orgullo argentino, ni todo tan estilo europeo, ¿eh? Oigan, ¿y qué opinamos de Francia? Que creo que ha tenido generaciones para ser la más dominadora, pero se le han resistido los títulos. Aquella Eurocopa increíble contra Suiza. En este Mundial me quedó a deber Francia. La verdad creo que era mejor equipo que España.
y ahora llega Zidane. Creo que ahí Francia tiene una oportunidad tremenda con otro técnico que no tiene ese bagaje en clubes como sí lo tienen los Ancelotti, Klopp y compañía, pero las veces que ha estado en el Real Madrid le ha ido demasiado bien, ¿no? 3 Champions consecutivas. Y también tuvo esa formación como formador, valga la redundancia, ¿no? En la categoría menor del Madrid, en el Castilla. Entonces, creo que Zidane, con todo lo que representa, además el tipo tiene un aura única, creo que puede ser una persona que lleve a Francia a ese nivel que tanto esperan, ¿no? Pinta Es bien, que ¿vale? yo creo que es el entrenador ideal para llevar Francia a lo que necesita, porque creo que Francia ha tenido todo el tiempo esas oportunidades, ¿no? De poder incluso ser el máximo ganador en todo, pero no las ha sabido aprovechar. Yo no sé si sea también un tema interno, de mentalidad, de falta de confianza o exceso de confianza, ¿no? Porque incluso decíamos, Francia con tantas estrellas, con tantos jugadores tan buenos, también puede ser contraproducente. Y creo que eso fue lo que sucedió ya al final de demostrar un Mbappé que también se esperaba a que fuera diferencial, ¿no? En estas semifinales. Y no, exactamente. Entonces no lo hace y creo que Zidane sí puede lograr meterse un poco más en ese tipo de detalles que son factor ya en estos momentos decisivos. Bueno, y que Francia tuvo con Didier Deschamps como jugador, su capitán en el 98, y también ganan la Eurocopa en el 2000, siendo el mismo Deschamps el que la levanta. Seguir con esa fórmula me parece muy interesante. Tuvieron a Titi Henry hace 2 veranos con la plata en los Olímpicos de París en casa, que pierden también contra España. Sí. Entonces, también se les han cruzado potencias. La Euro se las gana una Portugal, la otra se las termina por ganar, en su camino a la final Suiza y luego España mismo, ¿no? En las semifinales. También, sí. Y la Nations también, o sea... Como que ha competido porque tiene un equipazo. Como talento seguirán. Como talento seguirán y además con el respaldo generacional. O sea, Mbappé y Dembélé fueron campeones del mundo siendo adolescentes en Rusia 2018, jugadores sub-20, y que ahora son con Ryan Cherki, con Michael Olise, tienes ahí a Desiree Doué, que es sub-23, Bradley Barcola, todos los que no fueron, Equitique, hay que sumar por ahí también a jugadores que van a emerger, Zaire Emery que va a crecer mucho. Tienes a Upamecano, que es un central por mucho tiempo, Jules Koundé, Malo Gusto. Creo que, Ale, de verdad, Francia... Es que yo creo que Francia ni siquiera tiene que preocuparse, ¿no? Por a ver qué generación surge o qué jugadores salen. Es saber es una locura. Hacerlos funcionar, porque el talento va a seguir. Recoger los frutos y elegir la combinación. Eso es. Sí, habrá que ver si consiguen un mediocampista que también los organice, porque creo que en este Mundial extrañaron mucho a Griezmann, que luego era el más... el que menos se hablaba de él, el más infravalorado. Para mí Olise, Rob, o sea, también lo que te jugó Manu Koné, para mí ese es un gran tema, ¿eh? Manu Koné ausente contra España, para mí fue un tema donde dije, Deschamps, ¿qué pasó? O sea, Rabiot bien, pero lo que te estaba jugando Koné. Pues ahí está un poco el repaso a esas mejores selecciones, unánime España, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Sí. De acuerdo. Sí. Pues bueno, vamos a un breve corte y regresamos. Y el Vasco Aguirre no... Obvio.